Buenas tardes a todos los conectados. Mientras vayan ingresando más estudiantes, vamos aceptando a todos. Ya, lo que tenemos que ver esta clase es la continuación de la clase anterior, que era acerca de las ondas y sus respectivas características. ¿Ya? Cualquier duda o consulta, no duden en consultar, en preguntar lo que sea con respecto a la materia. ¿Ya? Entonces, ondas y sus características, la clase número 2. El respectivo objetivo de aprendizaje que tenemos que ver es demostrar que comprende por medio de la creación de modelos y experimentos que las ondas transmiten energía y que se pueden reflejar, refractar, absorber, explicando y considerando sus características, que es las que vimos en la clase pasada, que es la amplitud, la frecuencia, la longitud de onda, el periodo, la velocidad de propagación, entre otras. Y los criterios para clasificarlas, que las vamos a ver hoy como materia nueva, se pueden clasificar en mecánica electromagnética, transversales, longitudinales, superficiales. Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos la materia correspondiente a la clase de hoy. Los aprendizajes esperados es comprender el concepto de onda, que lo vimos en detalle en la clase pasada, identificar los principales elementos de un tren de onda y clasificar los distintos tipos de onda. En eso nos vamos a enfocar en la clase de hoy, en la clasificación de los distintos tipos de ondas que existen. Entonces, ¿qué es lo que vimos anteriormente? Que las ondas poseían ciertas características que las vimos en detalle en la clase anterior, y esas características partíamos por la amplitud, ¿ya? La amplitud era la longitud vertical que había entre la línea de equilibrio y el punto máximo de la onda. Eso lo vamos a ver en un ejemplo después, ¿ya? La longitud de onda es la longitud que tiene un ciclo completo. ¿Ya? La podíamos determinar por la unión de dos crestas, por la unión de dos valles, o también la podíamos determinar por la unión de tres nodos consecutivos. Eso también lo vamos a ver en detalle en un ejemplo. El periodo implica el tiempo que tarda una onda en realizar un ciclo completo. Bien, eso también lo vimos en la clase pasada. Y la frecuencia es cuántos ciclos completos se generan en un segundo. Eso también lo vimos en la clase pasada. Y la rapidez de propagación, dependiendo del medio material que se propague la onda, va a tener cierta rapidez de propagación. Y existían tres tipos de fórmulas para poder determinar la rapidez de propagación de una partícula en una onda. ¿Ya? Vimos que eso lo vamos a ver también en detalle con el siguiente ejemplo, que está acá. Por eso dice acá que es pon a prueba lo aprendido. Me dice si la onda de la figura tardó 1 minuto en ir de A hasta B, es correcto afirmar que aquí tengo 5 aseveraciones y yo tengo que identificar cuál es la correcta, ¿ya? Dice el número de ciclos de la onda es 6. Vamos a identificar cuántos ciclos completos hay en esta onda. Recuerden que nosotros decíamos, para identificar el número de ciclos completos, preferíamos la unión de tres nodos consecutivos. Acá tenemos el primer nodo, el segundo y el tercer nodo. Toda la unión de tres nodos consecutivos me genera un ciclo completo. Ahí yo tengo un ciclo completo
tengo una longitud de onda, un ciclo completo. Vamos con el siguiente. Continúo con el nodo que termina la longitud de onda anterior. Voy al siguiente nodo, sería el segundo nodo, y el tercer nodo. La unión de esos tres nodos me genera el segundo ciclo completo. Es decir, ahí tengo otro ciclo completo. Tenemos el amarillo, ahora el rojo. Hasta el momento tenemos dos ciclos completos. Entonces, vamos con el siguiente. Continúo en el nodo anterior, busco el siguiente y el siguiente. Ahí tengo mi tercer color, es decir, tengo tres ciclos completos. ¿Ya? Entonces, ¿la A es correcta o incorrecta? Incorrecta. Incorrecta, ¿cierto? Porque me dice que el número de ciclos de la onda es 6, eso es incorrecto, ¿verdad? Porque como vimos nosotros, hay tres ciclos completos, ¿cierto? El número de ciclos también se conoce en ondas como lo puedo identificar como el número de ciclos también se denota por el símbolo del gatito. Cuando yo coloco el símbolo del gatito, significa que es el número de ciclos, ¿ya? Entonces, cuando yo anoto el símbolo del gatito, me estoy refiriendo al número de ciclos. Ya lo vamos a anotar igual acá. Cuando yo escribo el símbolo del gatito, estoy preguntando por el ciclo, el número de ciclos, que es lo mismo que decir que es el número de ondas, ¿ya? Entonces, cuando yo escribo el símbolo gatito, me estoy refiriendo al número de ciclos o el número de ondas, que en este caso, en el ejercicio, eran 3. 3. ¿Cierto? Entonces, la primera aseveración de este ejercicio es incorrecta, ¿cierto? Sí. Dice, su periodo es 60. ¿Alguien se anima a hacer el B? ¿O recuerdan cómo hacerlo? No. El B es el periodo, ¿ya? El periodo es una T mayúscula, ¿se acuerdan? Sí. Y para determinar el periodo de una onda, era el tiempo lo denoto por la T minúscula, ¿se acuerdan? Sí. Partido en el número de ciclos. Pero como dijimos anteriormente, el número de ciclos yo lo puedo determinar como el símbolo del gatito, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Ese tiempo que yo estoy usando en esta fórmula es el tiempo total que me indica el ejercicio, ¿ya? Me dice, si la onda de la figura tardó 1 minuto en ir de A hasta B, ¿qué tiempo va acá arriba? 60 segundos. Muy bien, Iris. Es 60 segundos, porque el tiempo en sistema internacional siempre tiene que estar en segundos, en función del segundo. Aunque te digan en minutos, aunque te digan horas, tú siempre lo tenemos que llevar al segundo, ¿ya? Siempre trabajamos en física, la unidad del tiempo siempre va a ser el segundo. Entonces, en este caso, va a ser 60 segundos. ¿Se alcanza a ver la pantalla completa? Sí. Ya, muy bien. Ya. ¿Y el gatito?
¿Cuántos números de ciclos tenemos en nuestro ejercicio? ¿Cuánto es el número de ciclos en mi ejercicio? 3. 3, ¿cierto? Lo indicamos recién. La parte 1 sacamos el número de ciclos, que era, para los que se unieron después, la unión de 3 nodos consecutivos me genera un ciclo completo, ¿cierto? Por eso tenemos la parte amarilla primero, ahí tenemos un ciclo completo, que es la unión de 3 nodos consecutivos. Sí. ¿Cierto? Sí. Ya, muy bien. Entonces, como tenemos 3 nodos consecutivos, el amarillo, ahí tenemos el primer ciclo. Después tomé el nodo final, y lo pinté en rojo, y después el siguiente en rojo, y el tercero, y esa unión, que es horizontal, me genera el segundo ciclo completo. ¿Cierto? Sí. Y después continúo con el último nodo, lo tacho con verde, voy al siguiente nodo y el último. Y la unión de 3 nodos consecutivos, nuevamente reitero que es un ciclo completo, entonces lo taché en verde. Entonces, 1 en amarillo, 2 el rojo, 3 el verde. Ahí tenemos entonces 3 ciclos completos. 3 ciclos. 3 ciclos. Entonces, vamos acá en mi fórmula, que el periodo se calculaba como el tiempo total, como me decía que tardaban 1 minuto en ir de A hasta B, el tiempo total, que es 1 minuto, yo lo transformo en segundos, que son 60 segundos. Entonces, ahora resolvemos periodo. ¿Cuánto es 60 dividido 3? 20. 20, ¿cierto? Entonces, el periodo son 60 segundos. ¿Qué significa que el periodo sea 20 segundos? Significa que en realizar un ciclo completo, es decir, si yo tengo una hormiga, tengo una partícula que recorre toda la onda que me cubre la parte amarilla, se demora 20 segundos en ir desde A hasta la parte amarilla. ¿Se entiende? Sí. Como el periodo Sí. como el periodo es el mismo en toda la onda, en la parte roja también se va a demorar 20 segundos. ¿Ya? Ya. Y también se va a Y en demorar la verde igual. en la verde igual, también se va a demorar 20 segundos, porque la onda es la misma, por lo tanto el periodo en todo ese trayecto es el mismo. ¿Ya? Entonces también Ya. se demora 20 segundos. Eso significa que su periodo sea de 20 segundos, que al realizar un ciclo completo, se demora 20 segundos en realizarlo. Eso es el periodo. ¿Ya? Ya. Vamos ahora al C. El C lo vamos a hacer con rojo. El C me dice, su longitud de onda es 15 metros. Para determinar la longitud de onda, que es lambda, recuerden que la longitud de onda es lo mismo que la letra griega lambda, así se determina, el símbolo griego lambda, que es S, me indica la Sí. longitud de onda. ¿Y ese cómo lo calculábamos? Lo calculábamos por la longitud total, longitud, esa es una L, longitud total, partido en La número, frecuencia. partido por el número de ciclos. Ya. ¿Ya? Esa es la fórmula para determinar la longitud de onda de cualquier onda. Es la longitud total de mi tren de ondas, que en este caso, ¿cuánto sería? En el ejercicio, 90. 90, ¿cierto? Entonces, la longitud total de mi tren de ondas, 90 metros, 90 metros, ¿cierto? Todo eso partido en el número de ciclos. ¿Y cuánto es el número de ciclos? 3. 3, muy bien.
Entonces, ¿cuánto es mi longitud de onda? 90 dividido 3. 30. Muy bien, Briana. Entonces, la longitud de onda en mi ejercicio sería de 30 metros. Entonces, la C también es incorrecta, ¿cierto? Sí. Me está pidiendo, es correcto afirmar. Entonces, recuerden que el periodo nos dio 20, por lo tanto, la B también es incorrecta. La longitud de onda me dice que es 15 metros. También es incorrecta, ¿cierto? Porque nos dio que es 30 metros. 30 metros. Vamos con la D. La D me dice, realiza más de 60 oscilaciones por segundo. Cuando en física hablamos de oscilaciones por segundo, nos estamos refiriendo a la frecuencia. ¿Ya? Ya. Cuando me indican cualquier número en función oscilaciones partido en segundos, o número de ciclo partido en segundos, estamos hablando de frecuencia. Entonces, en ese caso, la frecuencia es la letra D, que me están pidiendo acá, me están pidiendo por mi frecuencia. Y la frecuencia es lo mismo que el periodo, pero de forma inversa, ¿se acuerdan? La frecuencia es el número de ciclos partido por el tiempo total. Ese término. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el número de ciclos? 3. 3, ¿cierto? ¿Y cuánto es el tiempo? 60. 60 segundos. Ah, eso. Es 60. Entonces, si se dan cuenta, esto yo lo puedo simplificar por 3. 3 dividido 3 me da 1, ¿cierto? Y 60 dividido 3 me da 20. Recuerden que la clase pasada decíamos que la frecuencia es lo mismo que 1 partido en el periodo. Es lo inverso. Por lo tanto, como el periodo era 20, en este caso esto es lo mismo que decir 20 dividido 1, ¿cierto? 20 partido en 1. Sí. Sí. Como hay que invertirlo, me quedaría 1 partido 20. ¿Cierto? Entonces estamos en lo correcto. ¿Ya? Entonces, la D es incorrecta también, ¿cierto? Porque me dice que realiza más de 60 oscilaciones por segundo. Eso no. Realiza 1 partido 20, que es un número, partido por segundo. Realiza mucho menos vueltas por segundo que 60. Ni siquiera alcanza a dar una vuelta completa en un segundo. Entonces esta también está incorrecta. Entonces por descarte tendría que ser la E la correcta. Y esa es la correcta porque ahora la vamos a determinar. ¿Ya? La E, teníamos 3 formas para determinar la rapidez de propagación de una onda. La primera es hacerla de la misma forma de cuando sacamos rapidez, distancia total partido en el tiempo. Distancia partido en tiempo. ¿Cuánto es la distancia que recorre esta partícula? Es 90, ¿cierto? La distancia total. $90 metros. ¿Y cuál es el tiempo? El tiempo dijimos que era de 60 segundos, ¿cierto? Y 90 dividido 60, ¿cuánto es?
1,5. 1,5, ¿cierto? Muy bien. Y como está en metros partido segundo, esa es la unidad. Metros partido segundo. Sería la E la correcta, ¿cierto? 1,5 metros segundo. Pero recuerden que para determinar la rapidez de propagación en una onda, también podíamos ocupar la frecuencia. ¿Ya? Entonces, la rapidez de propagación en una onda la podíamos calcular multiplicando la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, ¿cuánto es la longitud de onda que la sacamos nosotros arriba? Que era 30, ¿cierto? 30. Muy bien. ¿Y cuánto es la frecuencia? La frecuencia la sacamos también. Es 1 partido 20, ¿cierto? 1 partido en 20. Y multiplicación de fracciones hacia el lado, ¿cierto? 30 por 1 es 30. Partido en el 20 por 1, que es 20. ¿Y cuánto es 30 partido en 20? 1,5. 1,5, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, estamos bien. Nos dio 1,5 metros segundo de ambas formas. ¿Ya? Y la última forma para sacar la rapidez de propagación era la longitud de onda partido en el periodo. Como la longitud de onda sabemos que es 30, lo determinamos en nuestro ejercicio. El periodo, ¿cuánto es? También lo determinamos. 20. Y 30 dividido 20 es lo mismo de arriba, que es 1,5. Entonces determinamos la rapidez de la onda, rapidez de propagación de esta onda, de las tres formas. Nos da 1,5. Entonces esa sería la correcta. ¿Qué les pareció el ejercicio? Aquí nosotros logramos identificar todo lo aprendido en la clase anterior. Primero, sacamos el número de ciclos de la onda, ¿cierto? Calculamos su periodo, calculamos su longitud de onda, también calculamos la frecuencia y por último su rapidez de propagación. Es decir, calculamos todo lo que aprendimos la clase pasada. ¿Alguna duda o consulta? ¿Esa guía la enviaron, mister? Esta sí, hicimos un ejercicio de esto. No Para la que encuentro. para que la revisen. ¿Ya? Si es que no la encuentran, la voy a volver a reenviar. ¿Ya? Pero Ya. de estos ejercicios se trataban las pruebas de primero medio, la prueba número 1. ¿Ya? En primero, esa era la primera prueba, la primera nota. ¿Ya? Ejercicios de esta forma. ¿Le apareció que quedan 10 minutos en tiempo, cierto? Sí. Ya. Sí. Vamos a... Muy bien. Mister, ¿es necesario enviarle todas las guías o solo la prueba formativa, la guía formativa?
las primeras tres notas, las primeras 3 guías solamente. Ah, ya. ¿Van a poner nota por eso? Sí, es la idea, pero aún no lo tenemos claro. Ah, ya. ¿Y cuándo van a dar la nota? Eso lo vamos a ver. Mister, ¿Cómo? ¿qué guías eran? Es que se me bugueó el internet. Son las primeras 3. La primera es del método científico y la segunda sobre las ondas que he enviado. Si alguien no las tiene, la pueden revisar en el Classroom. Ahí están todas las presentaciones. Ya. Ya. Ya, gracias. De nada. Continuamos entonces. Lo que tenemos que ver hoy de lleno es la clasificación de las ondas, ¿ya? Tenemos la clasificación de las ondas según el primer criterio, según su naturaleza, ¿ya? Según la naturaleza de las ondas, yo la puedo clasificar de 2 formas. En ondas mecánicas. ¿Qué significa que sean ondas mecánicas? Que se propagan solo en medios materiales, sólidos, líquidos o gaseosos. Por ejemplo, cuando una persona está hablando, el sonido, nosotros la escuchamos gracias a las partículas del aire. Sino que si nosotros extirpamos ese aire, por ejemplo, si nosotros entramos en una cámara de vacío y nosotros empezamos a hablar, no nos vamos a escuchar nunca. ¿Por qué? Porque necesitamos de estas ondas para que ellas choquen entre ellas y ellas pueden llegar a nuestros oídos, ¿ya? Si no existiera el aire, nunca nosotros nos podríamos comunicar a través del sonido, ¿ya? Y tenemos el otro tipo de ondas, que son las ondas electromagnéticas, y esas se propagan en medios materiales y además también se propagan en el vacío. Ejemplos de ellas son la luz y las ondas de radio. La onda del Wi-Fi, las ondas microondas. Nosotros cuando hacemos un sándwich de queso y lo metemos al microondas, nosotros ahí estamos utilizando un aparato que funciona a través de ondas electromagnéticas, y estas son las encargadas de calentar nuestra comida, ¿ya? Eso sería el primer criterio de clasificación de las ondas. ¿Dudas o consultas? No. Muy bien. Por lo general el sonido viaja, después lo vamos a ver cuando veamos la unidad de sonido, viaja a 340 metros segundo en temperatura ambiente por lo general. Eso lo pueden... El segundo criterio para clasificación de ondas es según dirección de vibración de las partículas del medio. Tenemos las ondas longitudinales y tenemos las... ¿Qué significa que estas ondas longitudinales, las partículas del medio oscilan en la misma dirección de propagación de la onda? Es decir, si una persona está hablando, o pongamos ejemplo acá esta campana. Esa campana va en esa dirección, se propaga el sonido en esa dirección. Las partículas también se propagan en esa dirección, ya, como estamos viendo ahí. ¿Ok? En la misma dirección. Existen las otras. El otro criterio que son las ondas transversales. Las partículas oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda.
por ejemplo, la luz. Es decir, si la luz viene en esa dirección, se propaga formando un ángulo de 90. Eso significa que sea perpendicular, forman un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Eso sería el segundo criterio para clasificación. Le decíamos, antes de terminar la parte anterior, quedamos en esto, que las ondas las podíamos clasificar según su naturaleza en ondas mecánicas y en ondas electromagnéticas, dependiendo de su origen, a eso se refiere su naturaleza. Y el otro criterio era según la dirección de vibración de las partículas del medio. Si la dirección de propagación de las partículas del medio van en la misma dirección que la fuente del sonido, si van en la misma dirección, es decir, en esa dirección va el sonido, y en esa dirección se mueven las partículas, significa que son longitudinales, ¿ya? Si la dirección de las partículas forman un ángulo de 90, es decir, oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda, se dice que son transversales. Para que quede claro, porque yo creo que no está quedando muy claro quizás, vamos a poner la siguiente situación. Para identificar y poder diferenciar ondas longitudinales versus ondas transversales, vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Si yo tengo las líneas del tren, por ejemplo, ¿cierto? Aquí tenemos el riel de la línea del tren, ¿ya? Y yo tengo un martillo, ¿ya? Si yo tengo acá las ondas, si yo tengo acá las ondas, el riel, la línea del tren, si yo con mi martillo le pego ahí en la punta del riel, si yo le pego a este martillo, va en esa dirección, ¿verdad? La dirección amarilla. Obviamente, si le pego ahí, las mismas partículas van a empezar a vibrar en esa misma dirección, ¿ya? Es decir, el golpe del martillo va en esa dirección, la dirección de las partículas al chocar van en esa misma dirección, ¿ya? Caso contrario, si yo le pego al martillo en esa dirección, es decir, le pego como por arriba, y choco al riel en esa parte, como que le pego por arriba, la choco, en esa dirección yo estoy haciendo el golpe, ¿verdad? Pero la dirección de las partículas van a vibrar en esa dirección, no es la misma. Es decir, el choque fue en esa dirección del martillo con el riel del tren, pero las partículas siguen moviéndose en esa dirección. Si la dirección de las partículas se sigue moviendo en esa dirección, significa que estoy formando un ángulo de 90, porque tengo el choque ahí, va la dirección de las partículas en esa dirección. Ahí formo un ángulo de 90. Esa es la gran diferencia entre la onda, en la dirección de las partículas, porque el martillo le estoy pegando en esa dirección y las partículas siguen viajando en la otra, por tanto ahí formo un ángulo 90. Ahí significa que estoy realizando un movimiento, la onda es de tipo transversal. Un tipo de onda mecánica puede ser transversal, en ese ejemplo, porque el martillo es mecánico, es un movimiento mecánico como el sonido, pero se está transformando en una onda que oscila de forma transversal, porque el movimiento va en una dirección y las partículas en otro, y forman un ángulo de 90. ¿Se entiende la diferencia entre longitudinal y transversal? Si van en la misma dirección, es longitudinal. Pero si
el impacto, la dirección forma un ángulo de 90, se dice que es transversal. ¿Ya? Ya. Eso significa que sean ondas longitudinales y transversales. ¿Ya? Ya. Ahora, el otro tipo de clasificación del sonido es dependiendo del sentido de la propagación. Direcciones es distinto con sentido. A veces, recuerdan cuando vimos la clase pasada, estábamos por ejemplo, acá tenemos la dirección, el sentido en la punta de la flecha, ¿ya? Y la dirección en este sentido es de este a oeste. En cambio, el sentido en la punta de la flecha. Cuando hablamos nosotros del sentido de propagación, si se propagan en un solo sentido, se dice que son tipos de ondas viajeras. ¿Ya? Ejemplo de eso es cuando nosotros movemos una toalla, al sacudirla, esa va en una sola dirección, ¿cierto? Al sacudir una toalla va en una sola dirección. Las olas del mar también van en una sola dirección. Eso significa que son ondas viajeras. Ya, sí. ¿Ya? Ya. Mister, ¿cómo va en una sola dirección el mar si cuando pasa como una media olita, ¿Sí? igual como que después el mar se recoge un poco para que avance la otra? ¿Se entiende o no? Sí, muy buena tu acotación, Briana, muy buena. Es como cuando chocan en la playa, en la orilla de la playa, ¿cierto? Como que se devuelven. Sí, Eso es por efecto sí. porque se refleja la onda. Pero si no llegara a la arena, por ejemplo, esas olas irían eternamente en una sola dirección. Ah, ya. Pero en este caso, chocan. Por efecto de la reflexión, se devuelven. Y más por el efecto del viento también. Pero si no llegara, no tuviéramos playa, por llamarlo así, esas olas seguirían su curso hasta el fin de los tiempos. ¿Ok? Sí. La otra son las ondas estacionarias. Cuando decimos que son ondas estacionarias, son formadas por la combinación de dos ondas viajeras. Imaginemos acá tenemos un generador de pulso, que se llama, que es una maquinita que genera pulsos, que se mueve rápidamente y eso me genera pulsaciones. Si tenemos acá una cuerda, esta cuerda si se dan cuenta, se ven como si existieran dos cuerdas, ¿verdad? ¿Cierto? Se ven como si existieran dos cuerdas, ¿cierto? Porque se ve el dibujito ahí. Eso en realidad es solamente una cuerda. Es una cuerda que va oscilando sin parar, y esa superposición me generan esas figuras. Y esa figura se conocen como ondas estacionarias. Por ejemplo, esta es una sola cuerda, pero al momento de que oscilan tan rápidos, como que se forman la siguiente cuerda. ¿Ya? Aquí lo vamos a ver bien en el dibujo, en esta figura de acá. Ahí. Esa formación de dos ondas viajeras me forman ondas estacionarias. ¿Ya? Rápidamente. Y el medio, ¿se acuerdan cuando corta la onda en dos partes iguales? Se conoce El como, nodo. ahí se ve claramente el nodo. Y el monte se ve claramente, que es la parte superior máxima de una onda, y abajo se ve claramente el valle. ¿Ya? Esos son los criterios que se utilizan para poder clasificar las ondas. ¿Ya? Ya. Acá tenemos el ejercicio que quedó planteado, que me dice que dentro de las características de las ondas mecánicas se afirma que
Dice, ¿en su propagación existe transmisión de energía? ¿Qué creen ustedes? Que sí. Que sí, ¿cierto? Eso está súper correcta. Las ondas mecánicas, o todo tipo de ondas, siempre, pero siempre propagan energía. ¿Qué es lo que nunca jamás propagan? O transportan, perdón, es materia. Jamás tú puedes transportar un trozo de materia, o a cualquier cosa la podemos llamar materia. Materia es todo lo que ocupa espacio acá, cualquier trozo de materia, eso yo no lo puedo transmitir a través de las ondas, mucho menos en ondas mecánicas. Pero sí, siempre se va a transportar energía, ¿ya? Eso está súper bien. Ya. ¿Las ondas mecánicas se propagan en el vacío? Mm, ¿Qué creen ustedes? las mecánicas. ¿Que no? No. No, ¿cierto? Muy bien. Las ondas mecánicas jamás se propagan en el vacío. Si nosotros vamos al espacio, por ejemplo, vamos a la Luna, nosotros, si empezamos a hablar, no nos vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque me hace falta un medio material para poder propagarse. Y ese medio material me lo genera el aire. Como no existe aire, no existe un medio material, ni líquido, ni gaseoso, ni sólido, no se pueden transmitir el sonido. Teniendo esas condiciones, existiendo un medio material donde las partículas puedan chocar y así poder chocar entre ellas y así lograr comunicarse, si no existen esas condiciones, las ondas mecánicas jamás pueden transmitirse. Como en el vacío no existe nada de esas partículas, esas ondas mecánicas no se van a poder propagar jamás. ¿Cuáles son las que sí se pueden propagar a través del vacío? Son las ondas electromagnéticas. Electromagnéticas. ¿Cierto? Las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio material para poder propagarse. Se propagan sin ningún problema en el vacío. Por eso es posible la vida. Si no existiera esa condición de la onda electromagnética, no podría existir la vida. ¿Por qué? Porque no podríamos recibir la energía del Sol. La energía del Sol se transmite a través de las ondas electromagnéticas, que son los rayos solares. Y esos rayos solares se transmiten a través del vacío y llegan hasta la Tierra. Si no existieran las ondas electromagnéticas, no tuvieran no pudieran propagarse a través del vacío, no podría existir la vida. ¿Queda claro? Sí. Entonces, las ondas mecánicas nunca jamás se transmiten o se propagan en el vacío. Sí se transmiten por medios materiales. Dice, tienen una rapidez de propagación del orden de los 340, eso debería ser metros segundo ahí. Solamente el sonido se propaga a 340 metros segundo siempre que esté en las condiciones condiciones normales, entre comillas. Una presión de una atmósfera, una temperatura de ambiente de 18 a 20 grados. A esas condiciones el sonido se propaga a 340 metros segundo. Pero recuerden que el sonido es solo un ejemplo de onda mecánica. Existen muchos más. Existen otros más ejemplos de ondas mecánicas. Por ejemplo, cuando nosotros agitamos una cuerda para poder saltar en ella, ahí nosotros estamos generando un tipo de onda mecánica. ¿Ok? Entonces el sonido no solamente es solamente un ejemplo de muchas ondas mecánicas. Entonces, pero acá como te estás preguntando por una generalidad, que es la onda mecánica, no cabe en esa condición. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Sería la A solamente, que es solo uno, que en su propagación existe transmisión de energía. ¿Se entiende? Sí. Ya, muy bien. Continuemos. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es fácil. Yo creo que ustedes lo pueden desarrollar sin ningún problema. Como lo desarrollamos es lo otro. Dice, la figura muestra el perfil de una onda periódica que se propaga en cierto medio. Dice, al respecto, ¿a cuántas longitudes de onda corresponde la distancia entre los puntos P y Q? Es decir, en otras palabras, te están preguntando cuántos números de ciclos tiene ese tren de onda.
Tiene 3 y ¿Tiene 3? sí, yo digo que es la B. 3,5. Sí, Tenemos un voto para la B. ¿Quién dice otro resultado? Yo digo la C. ¿La C? Muy bien. ¿Tú, Briana, cuál crees tú? Yo digo que 4. 4. ¿Alguien más? 4. 4. Iris, ¿sigues pensando que es 3,5? Yo digo 4. ¿Cómo? Sí, ¿Tú sigues pensando que son 3,5? sí, Ya. Veamos. Veamos. Partimos en P. Tengo el primer nodo, el segundo nodo, el tercer nodo. Ahí tengo un ciclo completo. ¿Ya? Ahí tengo el primer ciclo. Continúo con el nodo anterior y uno o 3 nodos completos. Aquí tengo el segundo ciclo. Continúo con el último nodo y busco los siguientes 3. Ahí tengo el tercer ciclo completo. Continúo con el último y ahí me generó el siguiente. Entonces, ¿cuántos ciclos tengo? 4. 4. Muy bien. 4. ¿Pudiste ver, Iris, que estaban los 4, cierto? Sí, Ya, muy bien. Entonces, lo que vimos hoy fue que vimos en la clase anterior que teníamos ciertas características, que era la longitud de onda, ¿cierto? Y la podíamos calcular como la longitud total del tren de ondas partido por el número de ciclos. Así yo obtengo la longitud de onda. La amplitud es el punto máximo, es decir, desde el monte o desde el valle, yo lanzo una vertical, la longitud que mide eso es la amplitud. ¿Ya? El periodo, recuerden, periodo que siempre es el tiempo que demora una onda en realizar un ciclo completo. ¿Ya? Eso es a simples palabras lo que significa un periodo. El tiempo que demora una partícula en realizar un ciclo completo. En cambio, la frecuencia es cuántos ciclos completos puedo generar en un segundo. ¿Ya? Están súper relacionados, de forma inversa. Y la rapidez de propagación, qué tan rápido va esa partícula en un medio determinado. ¿Ok? Y la rapidez de sí. propagación depende sí o sí del medio. Al cambiar de un medio de propagación distinto a otro, la rapidez de propagación sí varía. Eso lo vamos a ver después en más detalle cuando veamos el sonido. Que cuando hay un sonido, ese sonido viaja en el aire a cierta temperatura, viaja a una rapidez determinada. Luego puede pasar a otro medio material, como por ejemplo el agua, y varía su rapidez. ¿Ya? Ya. Porque varía el medio. Varía su densidad, varía su temperatura, varía su elasticidad. ¿Ya? Variando todas esas condiciones físicas, la rapidez de propagación varía. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hoy vimos de lleno? Fue la clasificación de las ondas. Las podíamos clasificar en su respectiva naturaleza, en mecánicas o electromagnéticas, ¿cierto? Ondas mecánicas sí o sí necesitan de un medio de propagación para poder propagarse, valga la redundancia. En cambio, las ondas electromagnéticas no necesitan de ese medio para poder propagarse, porque ellas se propagan en el vacío sin ningún problema. Y gracias a ellas podemos tener
la vida que tenemos, ¿ya? Y dependiendo de la dirección de oscilación de las partículas, la podemos clasificar si son longitudinales o transversales, o dependiendo del sentido de propagación, la podíamos clasificar en viajeras y estacionarias. Eso es lo que vimos en la clase de hoy. Cualquier duda o consulta, si tienen, Mister, tengo una pregunta. dígame. Ay, no, ya la quitaste. Cuando, bueno, yo dije que era 3,5, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se podría medir ese 5? Muy bien, muy buena pregunta. Si, por ejemplo, en este ejercicio, ¿cuánto te daría 3,5 iris? Si, por ejemplo, la onda hubiese llegado hasta acá nomás, hasta ese punto. Si hubiese llegado hasta ese punto, nosotros ahí decimos que es 3,5. ¿Ya? Ya. Hagamos una onda de 3,5. Ahí tengo 1, ahí tengo 2, ahí tengo 3. Si llega hasta ahí tengo 3,5. Date cuenta. Ya. Desde ahí hasta ahí tengo un ciclo, desde ahí hasta ahí tengo otro ciclo, de ahí tengo otro ciclo, y si te das cuenta, la unión, ahí tengo dos nodos nomás, y para que sea una onda completa tiene que haber tres nodos, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí tu número de ciclos sería 3,5. Ya. Ahí. ¿Y puede dar otro número que no sea 5 o siempre tiene que ser 5? Por ejemplo, 3,7 o 8. Sí, pero por lo general en media, te lo van a dar en 0,5 o números cerrados. Ah, ya. ¿Otra duda o consulta? No. Ya, muy bien. No. ¿Quedó claro? Sí. Ya, muy bien. Sí. Ahí yo le puedo buscar la onda perdón, la guía con respecto a esto. Ya, mister, gracias. ¿Ya? Sí, mister. Pero Bye. por lo general yo no hice este tipo de guías con esos ejercicios. Yo prácticamente le mandé guías explicando lo mismo, pero nosotros sabemos que si yo le envío un PDF con lo mismo que le estoy explicando yo, quizás no se va a entender porque no lo estoy explicando. Ahora sí estoy pasando la materia que Sí. debería pasar. Mister, una pregunta. ¿Sí? Dígame. Mister, ¿Sí? la guía esa que estábamos viendo al principio, ¿dónde la va a mandar? ¿Los correos? ¿O Ustedes están entrando al Classroom, al Google Classroom, que es donde se les envían todas las guías. Sí. Ya, ahí lo pueden encontrar. Ahí están todas las guías. Mister, ¿Sí? ¿no podría usted hacer un grupo de WhatsApp de física para que ahí nos mande todas las reuniones? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ya. Yo voy a tratar de hacer ese grupo. ¿Ya? Mañana yo tengo clases con los segundos medios. También tengo clases en la tarde de PSU, por si quieren empezar a armar, a ya estudiar de lleno la PSU, y se pueden ingresar a la clase sin ningún problema. ¿Ya? Ya. Van a estar los Mister, ¿me cuartos. podría dar su número? ¿Sí? Si quiere yo hago el grupo y lo Ya, mejor. agrego para que no. ¿Sí? Mejor, sí. Ya. Voy a escribir. Ahí está.
Ahí está el número. Para que lo hagan. Yo voy a subir igual el video ahora, ya terminando la clase. Bueno, Ahí después cuando me añadan al grupo yo les envío el link del video. O su respectivo profesor jefe. listo. ¿Ya? Ya, mister, gracias. Que estén bien. Disculpen por... Chao, el igualmente, inconveniente. mister. Que estén bien. Adiós. Chau, chau. Luego. Chao. Mañana la clase es de física a las 3, a la misma hora. Ya. 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 PSU, ¿sí? Sí, PSU de física. Ya, que estén bien. Adiós. Ya, Bye, chao. bye. Chao.